Bueno, está bien que alguna vez te pasen. No, anda como una epidemia, fíjate, harta gente conversábamos ahí antes de entrar, harta gente con la garganta complicada. De hecho, Tomás, el jueves pasado. ¿No te puedo creer? Sí, y tú también hace un par de semanas. Sí, también estuve fregado. No, sí. Oye, tenemos gran invitado hoy día, por un gran tema además. Sí, pues está con nosotros don Alejandro Ferreiro, abogado, que es el título que tiene así como académico, digamos, pero que tiene además un largo repertorio de títulos, digamos, profesionales y en el servicio público especialmente, ¿cierto? Yo lo conocí, creo que como ex superintendente de ISAPRE la primera vez, por ahí a principios de los 90, ex superintendente de pensiones o de AFP, ex ministro, en fin, una larga trayectoria, así que muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá. Oye, bueno, tú lo decías, Manuel, tenemos un gran tema por delante, no ha desaparecido, no se ha desinflado, no ha perdido temperatura el tema de las pensiones, por el contrario, todo indica que ya mañana va a entrar en escena en persona la presidenta en una reunión con el equipo. Yo pensé que por el tema de José Piñera. No, la presidenta Bachelet, digamos que había encomendado a un equipo ver este tema y trazar una hoja de ruta, pero ahora va a entrar ella personalmente a tallar, está convocando una reunión con el equipo de ministros a cargo de este tema para mañana y empieza a tomar forma lo que ya es un secreto a voces, digamos, de que se estaría preparando una ley corta, ¿cierto?, para abordar o descomprimir la situación en torno a la AFP. A ver, aclaremos que la descompresión es descompresión política, porque como hablábamos previamente, y por eso te vamos a pasar la palabra, digamos, para que opine, yo creo que la ley corta no descomprime mucho el problema real, que es que la gente recibe una pensión baja, y porque eso conlleva una serie de acciones anteriores que no se han tomado. Claro. A ver, yo creo que hay que esperar el contenido de la ley corta para evaluar su mérito y su eficacia para resolver los problemas. Pero lo que es evidente es que si se convoca una comisión que trabaja durante 15 meses, si el gobierno convoca un comité de ministros para procesar las propuestas de la comisión, la expectativa razonable era más que una hoja de ruta, un proyecto de ley. Y eso es lo que aparentemente hoy día va a ocurrir, impulsado o empujado por las manifestaciones masivas en las calles, y por la convicción de que este es un asunto que tiene problemas. El sistema de pensiones está pagando pensiones que están por debajo de las expectativas de la gente y hay que empatizar con las personas que se manifiestan su disconformidad con eso, pero que requiere un diagnóstico preciso para no equivocarse en la solución. Este no es un tema chileno, desde luego, es un tema global. Cuando uno lee literatura internacional sobre esto, probablemente no hay desafío mayor en políticas públicas en el mundo que hacerse cargo de la situación de la tercera edad o de la cuarta edad, porque la expectativa de vida aumenta más y más. Y no hay soluciones mágicas ni de corto plazo. Las pensiones hay que financiarlas de alguna manera y hay dos formas de financiamiento: o la cotización durante la vida activa de los trabajadores, ya sean esquemas de reparto o de capitalización, o mediante los aportes del Estado, pero ambas fuentes de recursos tienen límites y por tanto satisfacer plenamente las expectativas de la gente en esta materia va a ser muy difícil, a menos que se descarrile la solvencia financiera del Estado en el largo plazo, y eso lo van a pagar probablemente no los que hoy día están en la calle pidiendo más pensiones, sino sus hijos y sus nietos. Alejandro, tú formaste parte de la Comisión Marcel, ¿cierto? Y se implementaron un gran número de las propuestas que emanaron de ese equipo de trabajo. Y queda la sensación de que aquello que ocurrió hace ya un buen rato, entre medio como que se hizo muy poco en torno a este tema, porque los diagnósticos no son de ayer ni de antes de ayer, digamos. O sea, lleva harto rato dando vuelta esta idea de que el nivel, de hecho creo que fue tema de campaña antes de Bachelet, de que el nivel de contribuciones no cuadraba, la aritmética no daba. Estamos llegando un poco tarde. Yo creo que hay que primero reconocer lo que se hizo el 2006-2008. Esa fue una comisión que hizo una propuesta sólida. Esa propuesta sólida se tradujo en una reforma legal importante. Esta reforma creó un pilar solidario que el sistema necesitaba y que no existía. Quizás el principal error de diseño de la reforma de los años 80, 81, la creación del sistema de AFP, fue subestimar la necesidad de tener un pilar solidario que compensara las pensiones de aquellos que no eran capaces de ahorrar lo suficiente por sí mismos. La economía informal es mayor de la que quisiéramos, pero existe. La capacidad de ahorro es menor de la que quisiéramos, pero ahí está, y por tanto decir que el sistema de AFP podía cubrir la totalidad de las expectativas sociales en materia de pensiones era un error, y hoy día se nota,
y en parte se resuelve con la creación del Pilar Solidario el año 2008. También se buscó mecanismo en ese momento para bajar las comisiones, la licitación de las carteras, y hoy día tenemos resultados positivos en eso. Hay una AFP al menos que cobra 1/3 de la AFP más cara. Entonces, quien de verdad no quiere pagar comisiones altas tiene opciones de bajísimo costo hoy día. Pero lo que no vimos en ese momento fueron dos fenómenos que se han ido agudizando en el tiempo. Uno, el aumento de la expectativa de vida. Y eso es cada vez más mayor. Y no podemos, perdóname que haga este paréntesis, no podemos esconder la cabeza en la arena, no podemos hacer una especie de ejercicio de negación colectiva, de no aplicar las nuevas tablas de mortalidad, de decir, o hacer como si, o hacer como si la gente vamos a morirnos antes. Porque la verdad es que esto no es así. Están obligadas las autoridades a ser responsables en esto y a reconocer la verdadera expectativa de vida que hoy día exhiben los chilenos. Pero ese tema obviamente obliga a distribuir nuestro ahorro previsional, que es relativamente exiguo, y ya veremos por qué, en mayor tiempo de sobrevida al momento de jubilar, y eso obviamente baja las pensiones. Y el segundo tema, que no es estructural, no es biológico, pero ha sido muy importante y bastante más permanente de lo que pensábamos, era la caída en los retornos de los activos financieros. Como consecuencia de la crisis del 2008, 2009, la política de los bancos centrales en el mundo ha sido inyectar mucha liquidez, y eso obviamente baja el retorno de las inversiones. Y si el año 96 uno compraba una renta vitalicia y la compañía de seguro te pagaba una pensión suponiendo una tasa de interés del 6%, hoy día UF más 6. UF más 6. Claro. Hoy día lo que está implícito en esa renta vitalicia es UF más 2,8. Esa es la realidad de los mercados mundiales, y frente a esos dos fenómenos, mayor expectativa de vida y menor retorno a las inversiones, tenemos un problema que no podemos soslayar con soluciones fáciles, que exige, a mi juicio, necesariamente reconocer que tenemos que hacer un mayor esfuerzo como sociedad si queremos tener mejores pensiones. No hay soluciones fáciles. No podemos cosechar buenas pensiones si no sembramos hoy ahorro suficiente. Tú dijiste, Alejandro, que me pareció muy interesante, que la autoridad tiene que como sincerarse, ¿no es cierto? No fueron tus exactas palabras, pero en todo el ámbito. Y yo creo que una parte de la sinceridad del tema es reconocer, ¿no es cierto?, de que hoy en día, dado los cambios demográficos, dado probablemente lo que tú mencionabas de las tasas de interés, que nosotros tenemos la suerte de tener tasas de interés positivas, porque hay en otros países donde hay tasas de interés negativas, que hay que trabajar más probablemente. Estamos hablando no solamente de aquellos que no tienen la posibilidad de trabajar y que tienen lagunas y que para eso el Pilar Solidario, que también hay que arreglarlo. Yo estoy hablando de una masa de gente que es importante, que tiene que entender que en las condiciones actuales tiene que ahorrar más y probablemente trabajar hasta un poquito más viejo. Bueno, esa es la gran dificultad, incluso uno podría decir la gran maldición del problema que enfrentamos hoy día, porque todas las soluciones reales y de largo plazo suponen esfuerzos adicionales que ni las personas quieren asumir, ni la clase política quiere reconocer. Las encuestas muestran que, claro, la gente quiere mejores pensiones y una reforma al sistema, pero cuando le preguntan, ¿está dispuesto usted a postergar la edad de jubilación? 80% dice no. ¿Está dispuesto a ahorrar más? El 80% dice no. Entonces, queremos buenas pensiones, pero no queremos, y esa es la inconsistencia preocupante, no queremos hacer el esfuerzo que nos puede conducir a sostener en el tiempo responsablemente esas mejores pensiones que queremos. Entonces, el problema es cómo traducimos el diagnóstico que existe respecto de las soluciones adecuadas a una solución política viable cuando probablemente en muchos prevalece la tentación de esta negación colectiva de la fuente del problema para buscar soluciones fáciles de corto plazo que sabemos, sin embargo, no van a servir en el largo plazo. Alejandro, hay harta interacción acá a través de WhatsApp. Y hay gente como que no le creía las tablas de expectativa de vida, ese paréntesis que tú hiciste, que no son reales, que Felices y Forrados plantea que es de distinta manera. Un poco hacerse cargo de esto, te lo pido como experto, porque yo aquí le he respondido, digamos, que le creo más a las tablas que a visiones. Bueno, que estas son tablas que se actualizaron trabajando con expertos de la OECD, lo trabajó en conjunto la Superintendencia de Valores y Seguros con la Superintendencia de Pensiones, que están obligadas por ley a actualizar las tablas de acuerdo a la evidencia de la mortalidad que hoy día se observa, pero también de acuerdo a proyecciones de mejoramiento de la expectativa de vida que hay que tener presente, porque las tablas tienen que ser capaces de capturar la expectativa de vida
no para la gente que se va a morir mañana, sino para la gente que se va a morir en 20 o 30 años más. Entonces las tablas son correctas. Hay mucha gente que no le gustan las tablas, las mismas compañías de seguros resistieron la aplicación de las tablas porque obviamente le exigía poner más capital como reserva. Pero el acto responsable de las autoridades y de las superintendencias, que así ocurrió, es reconocer la realidad de que la gente vive más. Ahora, confrontarse a la realidad cuesta, pero peor es, a mi juicio, negarla. La negación colectiva de las causas del problema nos puede llevar a muy malas soluciones. Alejandro, tú decías que como sociedad tenemos que hacernos cargo, estamos conversando con Alejandro Ferreiro, de este tema. Ahora, el tema es que la sociedad tiene distintos actores, digamos. Actores que han ahorrado y actores que no han ahorrado, por diferentes razones, digamos. Y algunos dicen, oye, la empresa, ¿no? Que sean los contribuyentes, en fin. ¿Quién? ¿Cómo se hace cargo la sociedad? ¿Cuál sería una manera óptima de abordar esto? Yo creo que una ley corta debiera contemplar al menos dos elementos. Uno, el inicio de una solución de largo plazo incrementando la tasa de ahorro. El 10% que va al fondo de pensiones es muy poco. Lo fue siempre quizás. Pensemos que el año 80, cuando se cambia del sistema de reparto al sistema de capitalización individual, lo que los trabajadores aportaban, lo que se aportaba al fondo de pensiones de reparto, era un 22-23% dependiendo de las cajas. Bueno, se bajó al 10%. Inicialmente ese 10% pudo alcanzar. ¿Por qué? Porque las rentabilidades de las inversiones fueron extraordinarias en la primera década del sistema. Pero hoy día las rentabilidades que hoy día estamos observando, en los últimos años, es un tercio de las que se observaron en la década de los 80. En consecuencia, esas rentabilidades extraordinarias ya no compensan lo que era una baja tasa de cotización. En los países de la OCDE, promedio 20%. Entonces, la primera solución es tender hacia una tasa de contribución consistente con la expectativa de tener buenas pensiones. Si ahorramos la mitad de lo que ahorran los países más desarrollados para pensiones, no nos quejemos después de que tengamos la mitad de las pensiones que esos países tienen. Ahora, eso hay que hacerlo de manera gradual. Y probablemente hay que hacerlo de cargo del empleador. Podemos discutir si esto es hasta dónde es del empleador el costo, hasta dónde es del trabajador, porque siempre el trabajador va a recibir el salario líquido y el empleador va a pagar el salario bruto. Pero si yo incremento la tasa de contribución y fuera de cargo del trabajador, eso significaría una disminución de su renta líquida inmediata, que socialmente creo es inaceptable. Por tanto, parece conveniente que se incremente gradualmente 0,5, 1% por año, de modo que no impacte negativamente, de manera significativa, la formalidad en el empleo o los niveles de contratación. Pero allá tenemos que llegar. Y en paralelo, si uno mira la experiencia internacional, o lo que Chile gasta en complemento de pensiones civiles es relativamente bajo. En total, el gasto público en pensiones son 3 puntos del PIB. Buena parte de ello se va a las Fuerzas Armadas. Todavía hay un margen para acercarnos siquiera al promedio de los países más desarrollados respecto al aporte del Estado. Es cierto, mal momento para el ministro Valdés de reconocer esto. Sí. Hay un déficit fiscal que ha crecido, hay un compromiso de reducirlo, pero probablemente no hay salida de corto plazo para mejorar las pensiones de los sectores más desposeídos que un fortalecimiento del pilar solidario, y en eso hubo bastante consenso en la Comisión Bravo. Vamos a seguir conversando con el ex superintendente, ex ministro Alejandro Ferreiro. A la vuelta de una pausa nos pilló la hora del primer corte, las 9:01. Y ahí vamos a hacernos cargo de varias preguntas. Yo parezco controlador aéreo, acá tengo un montón de inquietudes llegando a través del WhatsApp. Mantener la información protegida y asegurar la continuidad operativa de tu negocio es posible con servidores cloud de Claro Empresas. Activa tu demo gratis por un mes al 800-000-171 y conoce más beneficios. Con Claro Empresas es posible. Cuando jubiles te espera una gran etapa por vivir. Empieza a construirla hoy. Cámbiate a Habitat. ¿Y sabías que la mayoría de los chilenos prefiere tomar café en las mañanas en una taza grande y con leche? Nespresso tiene una línea de exquisitos café lungo diseñados para tomarlos en una taza grande y especiales para comenzar tu día de la mejor manera posible. Encuéntralos en la tienda Nespresso del Alto Las Condes, la de Falabella Parque Arauco, o llamando al 800-211-222 para que las despachen a donde tú quieras. 9:02, ya volvemos. En Infinita indicamos la hora. 9 de la mañana, 2 minutos. Próxima estación, Baquedano. Lugar de combinación con línea 5. Permita bajar antes de subir. Precaución con el cierre de puertas.
Cuando tu hijo tiene tos, no piensas en otra cosa. Respira tranquila. Muxol, despeja los bronquios. Oye, ¿te tinca si vamos a Happy Hour? Ay, es que, ¿sabéis que tengo sesión de spa? Después tengo hora para hacerme la manicure y con eso quedo lista para irme de shopping. Y el miércoles voy a salir a comer a un restaurante exquisito. Ahora todas las noches son noches Visa y puedes disfrutar de todos los beneficios en restaurantes, shopping y belleza durante todos los días a partir de las 18 horas. Si hay más noches Visa, hay más de todo. Visa, donde quieres estar. Conoce más en visa.com/nochesvisa. Próxima estación, Baquedano. Lugar de combinación, Colina 5. Permita bajar antes de subir. Precaución con el cierre de puertas. Cuando tu hijo tiene tos, no piensas en otra cosa. Respira tranquila. Muxol, despeja los bronquios. Cuando hablas de fútbol con tu jefe, sí, el partido estuvo súper bueno. Jugamos excepcional. Cuando hablas de fútbol con tus amigos, ¡buena, cabros! ¡Ganamos! ¡Somos campeones! Cuando hacemos las cosas de manera natural, tienen otro sabor. Es por esto que la leche Colún es más fresca y natural, porque es elaborada y envasada aquí, en su lugar de origen, el sur. Y es gracias a este lugar único que tiene ese exquisito sabor natural. Colún, toda la magia del sur. 9:04, estamos de vuelta aquí en Economía Global junto a Manuel Bengolea, Alejandro Ferreira. Una cosita pequeña, Manuel, contarle a nuestros auditores que tenemos una información a la bolsa dada a conocer por Enersys y Chilectra. Desaparecen las marcas Enersys y Chilectra y esto estaba previsto, se esperaba, y ahora salen de nuestro radar, digamos, estos iconos, y quedan entonces instaladas las marcas Enel Chile en reemplazo de Enersys y Enel Distribución en reemplazo de Chilectra. Y en materia de bolsa europea, sí, en materia de bolsa europea, caídas en todos los mercados leves de décimas de punto, 0,24, 0,17 en Londres y Frankfurt, 0,7 en París y 0,5 en Madrid. Bueno, decía que íbamos a seguir conversando con Alejandro Ferreiro, y tú tienes ahí... Sí, teníamos a quienes nos mandan WhatsApp, gracias por mandarlo, les vamos a ir de a poco contestando las preguntas, pero yo quería hacerte una pregunta, Alejandro, referente al tema que tiene que ver con la jubilación en general, Fuerza Armada, Gendarmería, Carabineros, etcétera, que tienen un sistema que es de reparto, y probablemente también tener tu opinión respecto a eso, pero a grosso modo ahí se gastan 2.300 millones de dólares al año por 170.000 jubilados, contra 1.700 millones de dólares al año que cuesta el pilar solidario, y que el pilar solidario es para 1.300.000 personas. Entonces, quiero tu opinión, porque la verdad que se puede hacer algo ahí, se puede reasignar si es que existiera la voluntad política, o definitivamente no se puede. Yo creo que es bastante evidente que no podemos hablar de un sistema de reparto. El sistema de reparto es aquel que se financia esencialmente con las cotizaciones de los activos. Sí. Y con eso se pagan las pensiones de los pasivos. En el sistema de las Fuerzas Armadas, cada pensión que se paga se financia en un 10% solamente con la cotización de los funcionarios en servicio activo, y la diferencia del 90% sale de los recursos de todos a través de impuestos, los paga el Estado. Entonces, claro, o sea, lo pagan los contribuyentes. Lo pagan los contribuyentes. Entonces, uno podría discutir, y creo que con mucho fundamento, si es una asignación correcta de recursos, si es equitativo. A mí me parece que no. Bueno, este era un tipo de problema muy frecuente en el antiguo sistema, donde había cajas con distintos regímenes, algunos de los sectores más poderosos con muchos beneficios, con pocas contribuciones, y donde la diferencia la pagaba Moya a través del Estado. En consecuencia, una de las cuestiones que habría que hacer, si tuviésemos probablemente el coraje de hacer las correcciones necesarias, es disminuir este pasivo creciente en las pensiones de las Fuerzas Armadas. Si las rentas de las Fuerzas Armadas son bajas, sincerar el lado de las rentas, pero no generar un pasivo que, como tú dices, resulta bien difícil de justificar, que nos gastemos más en pagar el diferencial de pensiones de las Fuerzas Armadas que lo que se dispone para todos los chilenos en el pilar básico y solidario. Esa es una cuestión que debiera abordarse, que se planteó en la Comisión Bravo, y en donde no ha existido la suficiente voluntad política de resolverlo derechamente. Tú mencionabas la Comisión Bravo, tu juicio respecto de lo que fue el resultado. Hoy día en la prensa, hoy día en el Diario Financiero, llevamos una carta que nos mandó András Sutov, un conocido estudioso
del sistema de pensiones que integró esta comisión y básicamente emite un juicio crítico respecto de lo que ha pasado con posterioridad dentro de la misma comisión, de que aquí se dice que el ministro dice que no hay los números disponibles como para salir con soluciones rápidas ni soluciones mágicas. Él dice, bueno, aquí se le encomendó al presidente de la comisión que mandara ciertos documentos a la DIPRES, que volvieran. O sea, ya llegó incluso a haber como un nivel de fricción interna entre los integrantes. ¿Cómo ves tú lo que está terminando de ser esto? A ver, a mí me preocupa lo que está pasando. Más que atribuir responsabilidades a unos a otros o entender por qué las cosas no salieron todo lo bien que debieron salir, uno constata básicamente dos cuestiones. Uno, que el informe no es categórico respecto al camino a seguir. Si bien hay un conjunto de propuestas más o menos compartidas, en lo estructural hay diferencias muy importantes. Entonces, el juicio de los expertos, el recurso a los expertos para orientar la toma de decisiones de política pública de alguna manera se frustra cuando los expertos se dividen, y mucho más aún si los expertos hoy día polemizan entre sí respecto de cuáles son las causas de un informe que no fue capaz de ordenar el debate. Y lo segundo que a mí me preocupa es que cuando el juicio de expertos se desprestigia, entonces, ¿a dónde recurrimos para buscar las soluciones? Y ese es lo más preocupante quizás, porque si no se toman las opiniones de los expertos o se las descalifica por no haber sido capaces de llegar a una solución concreta, lo más probable es que recurramos a otras inspiraciones, probablemente mucho más de corto plazo, mucho menos sostenibles, mucho más populistas. El modelo peruano, la solución peruana. O la solución, entre otras cosas, que propone por ahí, que leí que había una bancada de la ADC que postulaba sacar el 25% para invertir en bienes raíces. Yo creo que eso, si hay un plebiscito respecto de eso, probablemente eso va a ganar, porque la gente va un poquito a contrapelo de las personas, renunciar a la liquidez, ahorrar para el futuro, sentir o creer que la plata es suya pero no puede disponer de ella. Pero privilegiar consumo presente por ahorro futuro. ¿Por qué existe el sistema de seguridad social? ¿Por qué hay leyes obligatorias que me obligan a ahorrar? Porque se presume que el comportamiento individual es cortoplacista y miope y que el Estado es capaz de imponer sobre el comportamiento individual una mirada a largo plazo, una mirada previsora. Pero si el Estado o la política cae en la misma imprevisión y cortoplacismo que quiere corregir de las personas, entonces los sistemas de seguridad social son inviables. ¿Tú notas que hay un nivel importante de ignorancia? ¿De quién es la responsabilidad de que en este país la gente sepa tan poco de repente de estos temas? Yo lo dije el otro día y salió un poquito mal en la prensa quizás, pero me parece que es un fracaso colectivo de todos los que hemos tenido de alguna manera responsabilidad en el sistema, los privados, los que hemos estado en cargos públicos. Cuando la última encuesta que observé sobre esta materia decía que solo el 36% de los cotizantes entiende o cree que el dinero de su cuenta, la pregunta estaba formulada de manera de sesgar la respuesta hacia decir que sí, solo un 36% dice que esos recursos son propios, un 47% cree que le corresponden a la AFP, un 17% que le corresponde al Estado, en fin, o sea, no conocer que la propiedad individual de los fondos es de cada trabajador es un problema mayúsculo a 35 años de la existencia del sistema, pero además tiene otra connotación. Es un riesgo. Tiene otra connotación, porque si yo creo que el dinero es de la AFP o es del Estado, entonces no me hago responsable de la pensión. El dinero no es mío, además. Pero no me hago responsable de la pensión. ¿Y qué importa si lo expropian también? Y la pensión que recibo, entonces, ya no tiene que ver con lo que yo ahorré, tiene que ver con lo que la mala voluntad de la AFP me está otorgando. Esa, entre comillas, esa es la visión que la gente tiene cuando no se hace claridad respecto de que la pensión que alguien recibe al momento de jubilar es dividir su ahorro acumulado por la expectativa de vida. Y por tanto, cada pensión es distinta porque refleja la historia de ahorro o de esfuerzo, si usted quiere, de las personas durante su vida activa. Tú estás diciendo una cosa que es súper importante y que yo lo mencioné en redes sociales y me comieron vivo los troleros de siempre, que es el ahorrar para la vejez es algo que es individual, o sea, es mi responsabilidad, es tu responsabilidad, es la responsabilidad de cada uno. Entendiendo además que uno tiende a privilegiar consumo presente y se olvida un poco el futuro, el Estado lo único que le hace a uno es lo obliga a ahorrar en una cuenta individual para el futuro. ¿Por qué crees tú que existe esta como concepción de que el ahorro para la vejez es una responsabilidad del Estado y no una responsabilidad de uno?
¿Cómo se soluciona eso además en una mirada de largo plazo? O sea, ¿cómo hacemos que la gente piense en mi responsabilidad? Es un tema bien profundo. Pero por supuesto, pero a ver, que si solucionamos ese problema... Porque tú, en el fondo, la pregunta es, ¿el sistema de AFP es un sistema de pensiones o un sistema de administración financiera de fondos? ¿Qué es lo que es? Porque a eso llegan, ¿no? Yo creo que el sistema de seguridad social es de para seguridad la vejez social. Tiene varios componentes y uno solo es el de AFP. Es cierto que hay que estimular e incluso obligar a más gente a cotizar. Y en eso hemos fallado también porque, a propósito de la Comisión Marcel y la reforma del 2008, que se estableció la obligatoriedad de cotizar de los independientes, se ha venido postergando, porque claro, cuesta obligar a los independientes a cotizar. La gente no quiere meterse la mano al bolsillo para ahorrar, pero sí quiere, claro, obtener una buena pensión. Esa inconsistencia es insostenible en el tiempo. Pero bien, no hemos logrado meter a los independientes... a cotizar. Se me fue la idea de lo que estábamos no lo hemos logrado, y no solo no lo hemos logrado, lo hemos chuteado. Es que eso es un poco lo mismo, o sea, cómo creamos en la gente la conciencia que es un deber nuestro, propio, individual, ahorrar para la vejez. Vuelvo, ya conecte la línea nuevamente con el argumento. Tenemos que hacer un doble esfuerzo. Uno, establecer una malla de protección social digna y suficiente para quienes no pueden ahorrar, eso es entendible, pero empujar al máximo el ahorro efectivo de quienes sí pueden hacerlo. Eso fue lo que hizo la reforma del 2008. Por un lado, creó un pilar solidario que ofrecía una malla de protección que antes no existía, pero por otro lado, indujo y se propuso en la ley la obligación de cotizar de los independientes. Y al final, la pregunta es ¿por qué el trabajador dependiente que gana el mínimo está obligado a cotizar y a sacrificar una parte de su renta cuando tiene muy poca? Y el trabajador independiente, que puede ganar 5 o 6 veces, no está obligado a cotizar. ¿Y por qué entonces la pensión básica solidaria va a ir a ese que pudo cotizar y no lo hizo teniendo recursos, y no necesariamente aquel que logró financiar con esfuerzo individual su propia pensión? O sea, tenemos que ser más consistentes en equilibrar los beneficios, pero también en equilibrar el esfuerzo de ahorro, incluyendo a los independientes y a los informales en la medida de lo posible a este esfuerzo colectivo de ahorro. Lo que no se ahorre, al final lo va a pagar el fisco. Y el fisco tiene muchas otras necesidades que cubrir, como lo estamos viendo en el debate educacional, salud, etcétera. Sí. Vamos a seguir conversando con el ex superintendente, ex ministro, abogado Alejandro Ferreiro a la vuelta de la pausa. Family Card de Banco Vice, la tarjeta de débito que permitirá entregar a tus hijos total autonomía en Chile y el extranjero y que te da la tranquilidad de revisar todas las transacciones. Simple, conoce más en vice.cl. La era de la facturación electrónica ya comenzó. Softland da la bienvenida a todas las empresas que confiaron en la implementación de su solución de facturación electrónica. Con Softland usted podrá, además de la facturación electrónica, administrar y controlar eficientemente todas las áreas de su empresa. Y ahora en agosto, y solo para clientes nuevos, al adquirir una suite completa de ERP, se lleva de regalo un espectacular notebook HP. Visítenos en www.softland.cl. Softland, lo hacemos fácil. Ya volvemos. La era de la facturación electrónica ya comenzó. Softland da la bienvenida a todas las empresas que confiaron en la implementación de nuestra solución de facturación electrónica. Con Softland, usted podrá, además de la facturación electrónica, administrar y controlar eficientemente todas las áreas de su empresa. Y ahora en agosto, y solo para nuevos clientes, al adquirir una suite completa ERP, se lleva de regalo un espectacular notebook HP. Visítenos en www.softland.cl. Softland. Lo hacemos fácil. Papá, ¿qué quieres ser cuando grande? Cuando grande, me gustaría aprender a cocinar y ser chef de mi propio restaurante. Y así sorprender a todos con mis platos. La expectativa de vida es de 86 y 91 años. Por eso, cuando jubiles, aún te queda mucho por hacer. Porque tienes una gran etapa por vivir, empieza a construirla hoy. Habitat. Juntos, mejoramos tu futuro. A continuación, escucharás el mensaje más simple del día. Si quieres comprar tu casa con un servicio superior, una asesoría especializada y condiciones a tu medida. Compra tu casa con un servicio superior, una asesoría especializada y condiciones a tu medida. Créditos hipotecarios de Banco Vice. El financiamiento que tú necesitas. Simple. Pide tu crédito hipotecario. Banco Vice. Simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. 9:17, estamos de vuelta aquí junto a Manuel Bengolea y a
Alejandro Ferreiro, don Manuel. Sí, de que estábamos hablando fuera de micrófono. Yo estaba contestando aquí unos WhatsApp. Y encontré interesante el análisis que hiciste tú. Me gustaría que lo repitieras, si puede, Alejandro, por favor. Bueno, en este debate aparente sobre el sistema de capitalización individual, o FP, y sistema de reparto, es importante tener presente algunas de las particularidades que tienen cada uno. El sistema de capitalización o de ahorro individual, al final, paga pensiones que se explican en buena parte por las rentabilidades obtenidas. De hecho, hoy día, del total del fondo de pensiones, que le pertenece a 10 millones de chilenos, cerca de 2/3, más que el 64% es rentabilidad obtenida. El 36% es el valor real de los aportes realizados. Bueno, esa es la ventaja, a mi juicio, la superioridad, yo diría, definitiva de un sistema de ahorro individual respecto a un sistema de reparto en cuanto a su capacidad de transformar ahorro o cotización en pensiones. Vamos al sistema de reparto, lo que pasaba el año 80, un año antes de la reforma. El año 80, si uno descomponía una pensión de las cajas del sistema antiguo, el 52% de lo pagado en pensión era el equivalente a las cotizaciones que la gente hacía. El 40% era aporte del Estado, solo un 2% era rentabilidad de los fondos. ¿Por qué? Porque esto era así, porque las platas que entran de las cotizaciones inmediatamente van a pagar las pensiones de los que salen. Entonces, no hay oportunidad, no hay tiempo para generar inversión y beneficiarse de la rentabilidad de esa inversión. Si hoy día tuviéramos un sistema de reparto, probablemente de las pensiones que se están pagando, el Estado tendría que financiar mucho más de ese 40%. Entonces, desaprovechar el beneficio de la rentabilidad sería la consecuencia de moverse de vuelta hacia un sistema de reparto que a mi juicio sería un gravísimo error. Pensando, claro, que 40% lo va a tener que financiar el Estado, ¿de dónde? Si no tenemos, o sea, con el déficit fiscal que tenemos hoy día, probablemente y los compromisos que están a la vista. Y además tenemos el tema demográfico, que hoy día son 4,5 trabajadores por un pasivo, y en 30 años más van a ser 2 por un pasivo. Van a ser 2 por 1 en el año 2050. Entonces, ahí sí que vamos a tener un problema grave, que es el mismo problema que tiene por lo demás muchos de los países europeos que tienen sistemas de jubilaciones de reparto. Ahora, Alejandro, lo que provoca algún grado de alarma es que cualquier solución que uno pueda como tirar sobre la mesa en una lista de supermercados, si tú quieres, con soluciones a este problema, no va a arrojar resultados inmediatos. O sea, esta sensación en el sentido de que la gente no va a tener más pensión. Esto no o sea, es mágico. ¿Cómo podría? O sea, tendrías que vender Codelco y repartir la plata y mejorar las pensiones desde aquí, no sé, pero... A ver, hay dos maneras de hacerlo. Una que es más fácil de explicar y otra que es más larga de explicar, un poquito más enredada quizás. Pero la manera más corta de mejorar pensiones es mejorar el pilar solidario. Eso tiene foco en los más pobres y por tanto es un dinero gastado en donde corresponde gastarlo. Es la gente que tiene pensiones muy bajas y que necesita eso para sobrevivir. Ahora, es cierto, el ministro de Hacienda dice, mire, no tengo plata. Pero él podría hacer un paquete de reforma en la que, junto con mejorar las pensiones básicas y solidarias, le dijera al mundo político, mire, yo puedo mejorar eso, pero ayúdeme a que en el futuro el hoyo previsional sea menor y por tanto incrementemos el esfuerzo de ahorro para que en 10, 20 años más sea menos necesario que el Estado se tenga que meter la mano al bolsillo. Por tanto, un paquete equilibrado de reforma debiera contener, a mi juicio, un mejoramiento de las pensiones básicas y solidarias con cargo al fisco, pero también una disminución de los pasivos de largo plazo que el fisco va a tener que enfrentar por la vía de hoy día empezar a corregir la tasa de contribución hacia el alza. Ahora, incluyendo a todos. Incluyendo el aumento de la contribución deberá ser para todos. Sí, porque hoy día los que entregan boletas no lo tienen. Se chuteó en algún minuto. A mi juicio deberá responsablemente avanzar en la obligación de cotizar de los independientes. A mí me frustra un poco que esta reforma... Hoy día hay mucha más capacidad de capturar esas cotizaciones. Y por tanto, lo que explica la no cotización de los independientes no es tanto las dificultades prácticas de capturar esas rentas para el sistema previsional, sino más bien las dificultades políticas de decirle al taxista que antes se llevaba todo el ingreso para la casa, bueno, una fracción va a tener que ir para su pensión, o para el que boletea, o para el cuentapropista que trabaja en un negocio, en fin. Yo creo que no podemos resolver esto si no mejoramos el ahorro. Tasa de contribución y que más gente entre, obligando también
a los independientes, equilibrando la cancha simplemente, evitando esta discriminación entre dependientes e independientes respecto de las obligaciones de ahorro. Una mala solución o una solución precipitada, que uno dice, oye, estamos en riesgo de que aquí se caiga en la tentación populista o que se hagan cuestiones apresuradas. ¿Qué implicancias puede tener más allá tú estás hablando cosas tipo Argentina. Sí, que le peguen un manotazo a la AFP, que es una duda que no pocos tienen. U otra, digamos, o sea, ponte tú, yo te decía la solución peruana, ¿cierto? Que en el fondo, oye, repartamos la plata ahora, que la gente compre casa o que dé pie y toda la cuestión. Sí, pero se reparte la plata una vez que se jubilan, ¿no? Claro, pero puede haber otros modelos. La, entre comillas, solución peruana, a mi juicio, es bien problemática, porque lo que dicen, mire, yo lo voy a obligar a cotizar a usted durante toda su vida activa y cuando se jubile, no le voy a dar esto en pensión, se lo voy a dar en una cantidad al contado para que usted haga lo que quiera. Esa gente puede llevarse el cheque, darse vuelta, irse a un casino de Lima, en los cuales hay muchos, hay varios, y gastarse la plata en un día. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué me obligaron a cotizar? ¿Cuál es el sentido de la obligación de cotizar año a año durante mi vida activa si lo que me están ofreciendo simplemente es la posibilidad de darme una farra, una fiesta durante la vejez? Entonces yo creo que una mala solución es muy apetecido, es verdad, la gente quiere tener su dinero, pero si confiáramos plenamente en la responsabilidad individual para prever el riesgo de vejez en términos financieros, no tendríamos sistema de seguridad social, no tendríamos obligación de cotizar, no tendríamos ni sistema de reparto ni de capitalización. Esto sería entregado al libre albedrío. Como sabemos que el libre albedrío individual conduce a decisiones miopes, existen los sistemas de seguridad social que obligan a cotizar. Yo tengo aquí una última pregunta porque la ha planteado en días anteriores un auditor. Yo sé que de repente no va a ser de fácil desarrollo porque es un tema relativamente técnico, ¿cierto? Que plantea el regreso al sistema de fluctuación, ¿cierto? Al fondo de fluctuación y que las AFP comiencen a asumir las pérdidas de una mala gestión. Explicarlo un poquitito. Lo que pasa es que había, y no sé exactamente cómo está ahora, lo que se llama un fondo de fluctuación en que las AFP eran responsables si su retorno, si sus utilidades o rendimiento de los fondos estaba por debajo de una banda. 2% creo que era. Ahora, eso no se ha eliminado, lo que pasa es que se amplió la banda. ¿Y por qué se amplió la banda? Porque cuando la banda era muy estrecha y como la caída no era absoluta, es decir, se gatillaba el uso de este fondo en la medida en que la rentabilidad de una AFP estuviese muy por debajo del promedio del resto. Entonces, al final, al único que conducía esto era que todas las AFP se copiaran entre sí. Se miraban. Tenían unas inversiones muy similares. Además, como la información pública era fácil. Se producía lo que se llama el efecto manada. Entonces, para reducir este efecto manada, se amplió la banda de modo de tolerar un margen mayor de fluctuación. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo que esto sea un problema. Esto se discutió, fue al Parlamento. Y honestamente no creo que la rentabilidad de los fondos de pensiones sea el verdadero problema de este sistema. Más bien, y yo creo que en eso tienen razón la AFP, históricamente esa rentabilidad ha sido razonablemente positiva. Bueno, y por último la decisión de en qué fondo está es personal y individual también. O sea, si él no quiere tener muchas fluctuaciones, se va al fondo E. Si está dispuesto a tolerar más fluctuaciones, podrá elegir el B o el A. También es individual la decisión, no es una decisión que tengan que tomar por uno. Así es. Bueno, 9:25, 9:26 decía, queremos agradecer a Alejandro Ferreira esta interesante conversación aquí en Muy buena. Harta interacción en WhatsApp, increíble, lo que demuestra que este es un tema que no ha perdido para nada presión en la agenda de la